Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de la conexión cósmica de Carl Sagan. Parte 1. Perspectivas cósmicas. Desde las primeras páginas, Carl Sagan nos invita a mirar más allá del horizonte inmediato. Con su estilo lírico, casi filosófico, propone un cambio en la forma de concebir nuestro lugar en el universo. Su mensaje no es frío ni puramente científico. Hay en su voz un llamado íntimo, urgente, a despertar una conciencia cósmica. El viaje comienza con Un animal en transición, donde Sagan reconstruye el origen de la vida desde la perspectiva de la evolución molecular. En una narrativa que combina rigor científico con belleza poética, nos lleva a un escenario primigenio. La joven Tierra, aún caliente, envuelta en una atmósfera cargada de hidrógeno, donde la luz del Sol cataliza la formación de moléculas complejas. Estas primeras estructuras químicas, surgidas de la interacción caótica de elementos simples, dieron paso a la replicación molecular, la mutación y, finalmente, a la vida. Sagan describe con emoción el momento en que una de estas moléculas fue capaz de replicarse a sí misma. Un evento diminuto, casi imperceptible, pero decisivo. Desde allí, todo el camino de la evolución queda trazado. Las células surgen, las plantas colonizan la Tierra, los animales siguen, cada vez más adaptados. En esta danza milenaria, aparece la inteligencia. Un mecanismo biológico para modificar el entorno, que en los humanos alcanza una forma inédita. Pero no somos el fin de la evolución, insiste Sagan, sino un punto intermedio. Somos, en sus palabras, un animal en tránsito, arrastrando aún los instintos tribales de los cazadores del Paleolítico en un mundo dominado por la tecnología y la globalización. Este conflicto interno, entre lo que sentimos y lo que sabemos, se convierte en uno de los ejes del capítulo. Nuestra fidelidad a la tribu, a la raza, al Estado-nación, es comprensible desde una historia evolutiva basada en la supervivencia del grupo pequeño. Pero si no expandimos esa lealtad hacia toda la humanidad, y más allá, hacia la biosfera y la vida extraterrestre, corremos el riesgo de autodestruirnos. Sagan no lo dice como advertencia apocalíptica, sino como un hecho biológico. En El unicornio de Cetus, cambia el tono. Ahora es la mirada al cielo nocturno la que inspira reflexión. Sagan explora cómo los humanos, desde tiempos remotos, han proyectado figuras en las estrellas: leones, vírgenes, héroes y monstruos. Pero estas constelaciones, nos recuerda, son solo apariencias desde nuestro punto de vista. Desde otros lugares de la galaxia, las formas cambian, se deforman. A través de simulaciones computacionales, Sagan nos lleva a viajar mentalmente a Alpha Centauro y Tau Ceti. Visto desde allí, el Sol apenas es una estrella más, y en una imagen poderosa, nos invita a imaginar un cielo distinto, donde una nueva constelación, el unicornio de Cetus, diseñado por su esposa Linda, galopa entre las estrellas. En su flanco brilla una pequeña estrella insignificante, nuestro Sol. Este ejercicio imaginativo no es gratuito. Sagan quiere que sintamos la escala del cosmos, que comprendamos lo que implica vivir en un mundo que no es el centro de nada. A medida que nos alejamos, nuestra estrella desaparece, y con ella, nuestra idea de importancia. Esta descentración es, para él, un acto de madurez intelectual. El tercer capítulo, Un mensaje de la Tierra, aborda el histórico momento en que la humanidad envió su primer mensaje interestelar físico, la placa del Pioneer 10. El relato es personal. Sagan participó activamente en su diseño, junto con Frank Drake y Linda Salzman. Nos cuenta cómo, contrarreloj, lograron introducir en la nave un mensaje que hablará de nosotros. Una pareja humana, un mapa de los pulsares, la ubicación de la Tierra, y una serie de indicadores basados en constantes universales. La placa, de oro anodizado, capaz de resistir millones de años en el espacio interestelar, es como una botella lanzada al océano cósmico. Pero Sagan, lejos de centrarse solo en el contenido técnico,
reflexiona sobre el acto simbólico que representa. ¿Qué dice de nosotros que queramos enviar este mensaje? ¿Qué imagen de la humanidad estamos construyendo para otros, y para nosotros mismos? En Un mensaje a la Tierra, Sagan revela las insospechadas consecuencias del mensaje del Pioneer. Si bien fue pensado para extraterrestres, terminó generando una reacción intensa entre los propios humanos. Recibieron cartas de todas partes del mundo. Científicos conmovidos, amas de casa escandalizadas, militares, artistas, feministas, humoristas, religiosos. La placa se convirtió en un espejo. Las críticas iban desde la falta de genitales en la mujer hasta la presencia misma de figuras desnudas, pasando por preocupaciones más profundas sobre la representación racial o la supuesta falta de Dios en el mensaje. Sagan relata estos episodios con mezcla de ironía, compasión y asombro. El mensaje, dice, reveló mucho más sobre la sociedad terrestre que sobre el universo. Y aunque los extraterrestres tal vez nunca lo encuentren, el valor de la placa reside en su capacidad de hacernos pensar, de hacernos mirar desde fuera y preguntar: ¿quiénes somos? ¿Y cómo queremos ser recordados? El quinto capítulo, Experimentos en Utopías, es uno de los más introspectivos. Partiendo de una pregunta aparentemente científica, ¿cuánto tiempo sobreviven las civilizaciones tecnológicas? Sagan deriva hacia un análisis sociopolítico y cultural. Si las civilizaciones se autodestruyen tras alcanzar el poder atómico, probablemente nunca lleguemos a contactarnos con otras. Pero si algunas logran sobrevivir, entonces hay esperanza. Para evitar el colapso, propone fomentar la experimentación social. Al igual que en la evolución biológica existen mutaciones que eventualmente ofrecen ventajas, en lo social podríamos crear pequeñas mutaciones culturales, comunidades alternativas, modelos económicos distintos, nuevas formas de educar o convivir. Aunque muchas fracasen, unas pocas podrían ofrecer caminos viables hacia un futuro más sostenible. Estas utopías no deben ser reprimidas, sino protegidas, como ensayos del porvenir. En Chauvinismo, Sagan desmantela con ironía diversos prejuicios: el chauvinismo humano, el chauvinismo sexual, el terrestre, el de carbono, e incluso el de longitud de onda. Se burla de la idea de que la vida solo puede parecerse a nosotros. Si la diversidad en la Tierra ya es enorme, ¿qué nos hace pensar que la vida en otros mundos debe ser antropomórfica, o al menos parecida? Con agudos ejemplos, como la posibilidad de vida basada en silicio o seres sensibles a otras longitudes de onda, nos invita a ampliar los límites de la imaginación científica. El cierre de esta parte llega con la exploración del espacio como empresa humana, donde Sagan retoma su faceta más inspiradora. La exploración espacial no es un lujo, ni un capricho tecnológico. Es una necesidad vital, una extensión natural del impulso humano por comprender y trascender. Explorar el espacio es, también, prepararse para la supervivencia a largo plazo. Ante las amenazas existenciales, asteroides, guerras, colapsos ecológicos, dispersar la vida humana en otros mundos puede ser una garantía de continuidad. Pero no se trata solo de supervivencia, es también una búsqueda de sentido. Al mirar hacia las estrellas, nos vemos a nosotros mismos de otra manera. Comprendemos nuestra fragilidad, pero también nuestra capacidad de soñar y construir. Parte 2. El Sistema Solar. La exploración del Sistema Solar, para Carl Sagan, no es solo una hazaña tecnológica. Es una epopeya intelectual, un reflejo de nuestro deseo más profundo: entender nuestro lugar en el cosmos. Cada planeta, cada luna, cada fenómeno observado, es una página de una historia mucho mayor, una que nos involucra directamente. Sobre la enseñanza de primer grado, Sagan toma una pausa del relato astronómico para reflexionar sobre la educación. ¿Cómo se cultiva la curiosidad científica? Con una anécdota aparentemente simple, expone un problema profundo. El sistema educativo muchas veces aplasta la chispa del asombro natural que tienen los niños. Ellos, que hacen preguntas todo el tiempo, deberían ser guiados hacia la exploración, no obligados a memorizar respuestas. La ciencia, dice, no debería presentarse como un dogma, sino como una aventura. Porque es en esas edades, cuando la mente está más abierta,
que podemos sembrar la semilla de una mirada cósmica. Luego, en Los legendarios dioses de la antigüedad, nos lleva a un recorrido por el pasado. En la noche oscura, antes de que existieran telescopios o cálculos orbitales, los seres humanos miraban al cielo y veían dioses. Marte era el dios de la guerra. Venus, la diosa del amor. Mercurio, el mensajero alado. La necesidad de entender llevó a nuestros antepasados a personificar los astros, a integrarlos en sus mitologías. Sagan no se burla de esta cosmovisión. La comprende como una etapa crucial de nuestra evolución intelectual. Reconoce la belleza de ese pensamiento simbólico, aunque subraya la importancia de haberlo superado para abrazar un enfoque científico. En La historia detectivesca de Venus, comienza una investigación fascinante. Durante siglos, Venus fue un enigma. Desde la Tierra solo veíamos un planeta brillante, cubierto por nubes espesas. Las teorías iban desde océanos tropicales hasta selvas eternas ocultas bajo la neblina. Se fantaseaba con una Venus poblada de seres misteriosos, quizás más evolucionados que nosotros. Pero cuando llegaron las primeras sondas, como las soviéticas Venera, la verdad fue estremecedora. Venus era un infierno. Este hallazgo se detalla con crudeza en el siguiente capítulo, Venus es el infierno. La temperatura en la superficie supera los 450 grados C. La presión atmosférica es equivalente a estar a 1 kilómetro bajo el agua. El cielo está cargado de nubes de ácido sulfúrico. Es un horno planetario, resultado de un efecto invernadero desbocado. Para Sagan, el mensaje es claro. Los planetas no son como quisiéramos que fueran. Debemos estar dispuestos a aceptar la realidad, aunque contradiga nuestros deseos o sueños. Además, ve en Venus una advertencia para la Tierra. Si no controlamos nuestras emisiones, podríamos empujar a nuestro mundo por un camino similar. Ciencia e inteligencia, cambia el foco. ¿Qué significa ser inteligente? ¿Cómo podemos reconocer inteligencia en seres que no son humanos? Sagan recurre al caso de los delfines, animales con comportamientos sociales complejos y cerebros altamente desarrollados. ¿Y si hay civilizaciones que, como los delfines, han desarrollado formas de pensamiento no tecnológicas, o modos de comunicación que aún no comprendemos? Este capítulo es una provocación a nuestro antropocentrismo. Si de verdad queremos encontrar vida inteligente en el universo, primero debemos ampliar nuestra definición de inteligencia. En Las lunas de Barsoom, Sagan aborda el caso de Marte y sus lunas, Phobos y Deimos. Toma como punto de partida las novelas de ciencia ficción de Edgar Rice Burroughs, donde Marte, llamado Barsoom, es un mundo lleno de vida y civilizaciones. Estas historias alimentaron la imaginación de generaciones, incluida la del propio Sagan. Pero el estudio científico demostró otra cosa. Phobos y Deimos parecen ser asteroides capturados, rocas irregulares que orbitan cerca del planeta. Lo que una vez fue un escenario de aventuras épicas, hoy es un sistema de lunas enigmáticas pero naturales. Las montañas de Marte, nos muestra un planeta cuya geología desafía la imaginación. Desde la Tierra se creía que Marte era una esfera árida y sin relieves notables. Pero cuando las sondas empezaron a enviar imágenes, descubrimos colosos. El Monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar, de 25 kilómetros de altura. El Valles Marineris, un cañón que hace parecer al Gran Cañón del Colorado como una grieta menor. Sagan describe estas formaciones con un entusiasmo que contagia. Para él, cada descubrimiento en Marte es una promesa. Si hay volcanes y valles, hubo procesos dinámicos, tal vez incluso agua. Y donde hubo agua, pudo haber vida. El mito de los canales de Marte es uno de los más persistentes. A fines del siglo XIX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli observó líneas rectas en Marte y las llamó canali, que en italiano significa canales naturales. Pero en inglés se tradujo como canals, es decir, canales artificiales. Esta confusión desató una ola de especulaciones sobre civilizaciones marcianas. Sagan reconstruye esta historia con respeto, pero también con una claridad crítica. La ciencia debe corregirse a sí misma. Hoy sabemos que los canales eran ilusiones ópticas, reforzadas por el deseo humano de encontrar otros como nosotros.
En Las fotografías perdidas de Marte, Sagan describe los desafíos técnicos de captar imágenes del planeta. Muchas de las primeras fotografías eran borrosas, inservibles, o directamente se perdieron. Pero cada una que llegaba, cada pixelado y gris fragmento del planeta rojo, era motivo de fascinación. Lo que antes era un punto de luz se convertía en un mundo con paisajes, montañas, dunas, tal vez glaciares subterráneos. Era, poco a poco, un lugar. La edad del hielo y la caldera aborda la dinámica climática de Marte. El planeta ha vivido cambios dramáticos. Eras glaciares, actividad volcánica intensa, alteraciones atmosféricas. Hoy es un desierto frío, pero su pasado pudo haber sido más cálido y húmedo. Sagan plantea la posibilidad de vida microbiana en el pasado, e incluso la especulación, aunque remota, de formas de vida actuales bajo la superficie. En Comienzos y finales de la Tierra, el foco vuelve a nuestro propio planeta. Estudiar Marte, Venus o las lunas de Júpiter, no es solo mirar hacia afuera, es entender mejor nuestro mundo. Sagan narra la historia de la Tierra como un planeta en transformación constante. Habla del bombardeo meteórico, de la formación de los océanos, de los ciclos geológicos. Y también del futuro. Un día, el Sol se expandirá y evaporará nuestros mares. La vida, si quiere persistir, tendrá que encontrar otro hogar. En Formación terriforme de los planetas, introduce el concepto de terraformación, modificar otros mundos para hacerlos habitables. Marte es el candidato más prometedor. ¿Podríamos calentar su atmósfera, introducir plantas, crear océanos? Tal vez, pero Sagan se muestra prudente. Toda intervención conlleva riesgos, y debemos actuar con responsabilidad. La ciencia ficción lo sueña. La ciencia debe hacerlo con ética. Finalmente, en La exploración y utilización del sistema solar, se sintetiza la visión de esta sección. No basta con visitar los planetas. Debemos decidir qué haremos con ellos. ¿Los explotaremos como colonizadores, o los estudiaremos con reverencia? La exploración del sistema solar no es solo un viaje hacia afuera. Es, sobre todo, una oportunidad para reflexionar sobre quiénes somos y qué tipo de civilización queremos ser. Parte 3. Más allá del sistema solar. Con esta última parte, Sagan nos lanza de lleno al espacio interestelar. Ya no estamos hablando de rocas planetarias o lunas polvorientas, sino de una pregunta antigua y desbordante. ¿Estamos solos? En Algunos de mis mejores amigos son delfines, retoma una idea del capítulo anterior. La inteligencia no es un privilegio exclusivo del ser humano. Aquí, con sensibilidad y asombro, Sagan explora el mundo de los cetáceos. Observa su compleja comunicación, sus vínculos sociales, su capacidad de aprendizaje. ¿Podríamos estar rodeados de inteligencias que simplemente no se expresan como nosotros esperamos? Esta reflexión, más allá de los delfines, es una preparación para lo que vendrá. La posibilidad de inteligencias radicalmente distintas en otros mundos. Oiga, ¿distribución central? Envíenme 20 extraterrestres. Es un capítulo con título humorístico pero contenido muy serio. Sagan se adentra en las condiciones necesarias para la vida extraterrestre y las probabilidades estadísticas de su existencia. Examina la famosa ecuación de Drake y plantea una idea fascinante. La vida podría ser común, pero la inteligencia tecnológica, tal vez no tanto. La paradoja de Fermi sobrevuela el texto. Si deberían estar por todas partes. ¿Dónde están? En La conexión cósmica, capítulo que da nombre al libro, Sagan establece la tesis central de toda la obra. Los seres humanos somos parte de una red mayor, una continuidad química, evolutiva y potencialmente intelectual con el resto del universo. La vida, según la evidencia, surge cuando las condiciones físicas lo permiten. Por lo tanto, la vida en el cosmos podría no ser la excepción, sino la regla. Lo verdaderamente singular, quizás, es la etapa en la que una civilización mira hacia arriba y se pregunta por los otros. Vida extraterrestre. Una idea cuyo momento ha llegado, confirma el cambio cultural que Sagan quiere señalar. Lo que antes era fantasía, marginalidad o superstición, ahora es tema de investigación seria. Con tono entusiasta pero riguroso,
Defiende que la búsqueda de vida no es un capricho, sino una consecuencia natural de la ciencia. El desarrollo de la astrobiología, la exploración de exoplanetas, y las misiones como Voyager son pasos concretos hacia esa meta. ¿Ha sido visitada la Tierra? Enfrenta sin rodeos las teorías de los antiguos astronautas, los ovnis y las visitas extraterrestres. Con argumentos sólidos y sin desprecio, desmonta afirmaciones no verificables, enfatizando la importancia de la evidencia. Su mensaje no es de negación cerrada, sino de escepticismo activo. Cree que el universo puede estar lleno de vida, sí, pero también que debemos mantener el rigor para no caer en la credulidad o la pseudociencia. Estrategia en la búsqueda de la inteligencia extraterrestre, presenta el plan de acción. Sagan describe los proyectos SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, donde radiotelescopios escanean el cielo en busca de señales. Subraya la importancia de usar frecuencias universales, como la del hidrógeno. Las matemáticas, las proporciones, los pulsos regulares. Esos son los lenguajes comunes que podrían delatar una mente detrás del ruido cósmico. Si tenemos éxito, se atreve a imaginar el impacto que tendría el contacto. No como invasión ni redención mística, sino como transformación cultural. ¿Cómo cambiaría nuestra visión del mundo si supiéramos que no estamos solos? ¿Qué dirían nuestras religiones, nuestras filosofías, nuestra política? La verdadera pregunta no es solo si hay alguien allá afuera, sino si estamos preparados para comprenderlo. Cables, tambores y caracolas, es una reflexión sobre comunicación. Así como los humanos han usado métodos diversos a lo largo de la historia, desde tambores hasta códigos digitales, también podríamos esperar que civilizaciones diferentes desarrollen medios únicos. Pero la física es universal, y la radio, pese a sus limitaciones, sigue siendo el mejor medio para entablar ese primer diálogo. Sin embargo, Sagan insiste. Debemos estar abiertos a que la forma del mensaje sea completamente inesperada. En Tren Nocturno a las Estrellas, el autor despliega una imagen poética. Imagina un viaje de generaciones, una nave interestelar que parta de la Tierra con rumbo a una estrella cercana. No es ciencia ficción. Es una posibilidad real, aunque a largo plazo. Esta sección es una celebración del espíritu explorador del ser humano. La idea de abandonar el sistema solar no es desesperanza, sino continuidad. Una nueva rama en la historia de la evolución. Astroingeniería, es uno de los capítulos más provocadores. ¿Qué podría hacer una civilización avanzada con su entorno? Desde reordenar los planetas de su sistema hasta encender estrellas moribundas, las posibilidades son enormes. Sagan explora la noción de las esferas de Dyson y otras megaestructuras. Si alguna vez encontramos signos de estas obras titánicas, sabremos que no estamos solos. Pero también sabremos que esos seres están, literalmente, miles de millones de años por delante de nosotros. 20 preguntas. Una clasificación de civilizaciones cósmicas, ordena el caos. ¿Cómo distinguir una civilización preindustrial de una que domina galaxias? Sagan sigue una clasificación basada en el uso de energía. Tipo 1, planetaria. Tipo 2, estelar. Tipo 3, galáctica. La humanidad, apenas si se acerca al tipo I. Este ejercicio no es vanidad especulativa. Es una brújula para guiar nuestras expectativas y diseñar estrategias de búsqueda más sensatas. Intercambios culturales galácticos, imagina el contacto como un intercambio, no como una colonización ni una imposición. ¿Qué podríamos ofrecer nosotros a seres 1000 veces más avanzados? Tal vez arte, emoción, historia, la singularidad de nuestra experiencia. Y, sobre todo, nuestra capacidad de asombro. Sagan sueña con una especie de UNESCO cósmica, donde culturas estelares compartan conocimientos en igualdad. Entrada al infinito, es un momento de contemplación. El universo no tiene borde, y nuestra exploración tampoco debe tenerlo. La expansión hacia las estrellas es inevitable si sobrevivimos lo suficiente. Cada estrella, cada exoplaneta, es un destino posible. No hay final, solo nuevos comienzos. La inmensidad no es un obstáculo, sino un escenario. Finalmente, Habitantes de las Estrellas, cierra el viaje con un giro emocional.
Sagan presenta una fábula sobre una civilización estelar que nos observa con curiosidad. No se trata de una predicción, sino de un acto de empatía cósmica. En sus últimas líneas, propone que en algún lugar del universo puede haber seres que, como nosotros, se preguntan si están solos. Tal vez, algún día, nuestras preguntas se crucen en el espacio. Epílogo implícito del espíritu del libro. La conexión cósmica no es simplemente un tratado científico. Es una obra de filosofía natural, una meditación sobre el futuro, un acto de fe racional. Carl Sagan no solo quería saber si había alguien allá afuera. Quería saber si, al mirar hacia afuera, podríamos transformarnos por dentro. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.